vamos a conversar con el jurista, comunicador Adrián Lebrón. Bienvenido, qué bueno tenerte con nosotros. ¿Adrián o Adrián? Adrián, con acento en la A. Muy bien. Adrián, bienvenido a Esto No Tiene Nombre. ¿Cómo estás? Gracias, Miralba, gracias por invitarme. Yo encantado de compartir con todo tu público. Esto No Tiene Nombre es un programa referente de la Radio Nacional. Gracias. Y hoy, como bien has señalado, estamos prestos para desenredar algunas madejas que se han enredado bastante en la opinión pública. Pues te planteo el tema. En el día de ayer, la esposa del ex procurador Jean Alain Rodríguez denunció que el órgano persecutor, Ministerio Público, Procuraduría, habían trasladado al mismo bloque carcelario donde está recluido el ex procurador. Ya todos sabemos que se le lleva un proceso. Pero en ese mismo bloque se encarcelaron también 5 de los imputados en el caso narcotráfico Larva, y que por esto ella teme por la vida del ex procurador. Es cierto que se está... Lo primero, mira, vamos a hacerlo por parte. Vamos a explicarle a la gente qué tiene que ver Jean Alain Rodríguez con el caso Larva. ¿Cuándo inició esta investigación? ¿De qué se trata esta investigación? ¿Qué tan peligrosos son los implicados en esta operación Larva? Para que la gente comprenda. Bueno, pero es importante lo siguiente. En la República Dominicana tenemos un modelo, si se quiere, de Ministerio Público donde convergen en la función del Ministerio de Justicia y la persecución de los crímenes y delitos. El Ministerio de Justicia tiene unas funciones de administración de un sistema de políticas judiciales, del sistema penitenciario, en muchos países. Y la parte que tiene que ver con la persecución del crimen y el delito es un trabajo más de un fiscal general. Pero en República Dominicana esas funciones están unidas en la misma persona, que es el Procurador General de la República, que hace la veces de ministro de Justicia porque incluso es parte del gabinete. ¿Qué pasa? En estas atenciones, Jean Alain, que jugó el rol de procurador, ocupó el cargo de Procurador General de la República, recuerden que la Procuraduría persigue una gran cantidad de crímenes y delitos. Persigue el crimen organizado, el narcotráfico, persigue el tráfico de personas, el crimen electrónico. Son un sinnúmero de funciones que tiene la Procuraduría General de la República que lo enfrentan a todo tipo de delincuentes, a todo tipo de personas. También la corrupción administrativa. Óigame esto, porque ahí están todos los departamentos especializados de persecución del crimen y el delito de la República Dominicana. Ahora, ¿qué pasa con el caso particular de Jean Alain? Si usted tiene a un procurador preso en la cárcel modelo de Najayo, usted tiene que saber que independientemente de que ese procurador esté siendo procesado por infracciones asociadas a la administración pública, ese procurador estuvo asumiendo funciones de persecución del crimen y el delito, y muchas de las personas que están incluso presas ahí, es posible que hayan sido enviadas a prisión por acciones de esa propia persona. Entonces, es delicado en una sana administración de una política de administración de las casas, una política penitenciaria, que usted no ponga a un persecutor del crimen junto a personas que él pudo haber enviado a prisión, porque puede enfrentar acciones retaliativas. Y en ese sentido, yo no creo que sea sano exponer, no a Jean Alain, a figurar de un ex procurador, porque aquí tenemos que separar los nombres de las funciones. Aparte de que se llame Jean Alain y que usted no le caiga bien y que usted entiende que Jean Alain puede representar lo peor para usted, él era el procurador y en esas atenciones tuvo que enfrentar muchísimo y perseguir muchísimas redes delictivas que muchas estarían presas, incluso en Najayo. Entonces, el Estado tiene la obligación de proteger su integridad por las funciones que ocupó. Porque de lo contrario, es bueno que se tenga en cuenta cualquier ministerio público que por cualquier razón termine en una prisión, si el Estado no tiene en cuenta
el rol que jugó, es posible que ese Ministerio Público termine enfrentando retaliaciones de cualquier mano delincuencial que en las cárceles abundan. Ese es el caso en particular de Yana Alain, que puede, ya vuelvo y repito, puede cualquier ministerio público, cualquier persona que ocupe un cargo en la justicia puede entonces estar expuesto a que cuando lo envían a prisión quede en manos de los delincuentes. Después que usted pasó a ser, si se quiere, juzgador o persecutor, entonces usted termina siendo perseguido por el propio crimen. Y eso yo creo que tenemos que entender como una sociedad desarrollada y un Estado de Derecho, debemos tener mucho cuidado con replicar o auspiciar un tipo de práctica como esta. Entonces, pudiéramos hablar de que ciertamente se está judicializando la política. ¿Dónde está el límite entre perseguir el crimen y perseguir a exfuncionarios que resulta ser que ahora son de la oposición? Muy buena pregunta, excelente pregunta, porque es un tema que ha cobrado mucha importancia en los últimos años. Es bueno significar que este escenario no es exclusivo de República Dominicana. Lo que estamos viendo en República Dominicana ya se vio en Brasil, se ha visto en Rusia, se ha visto en Venezuela, es cierto, en Venezuela, se ha visto en Nicaragua. La judicialización de la política, el llamado lawfare, hay un libro que se llama a sí mismo lawfare, que quiere decir guerra jurídica, no es más que un concepto que describe una práctica en la que quien ostenta el poder político utiliza la justicia para deshabilitar o deslegitimar a los contrarios. Ahora bien, esto no quiere decir necesariamente que nosotros entendamos que no se deban perseguir los actos de corrupción, porque yo creo que en eso hay consenso en toda la República Dominicana con que la corrupción debe ser perseguida. Ahora, ¿cuál es la particularidad que tiene este tipo de guerra jurídica o penal en contra de los que pueden ser señalados en un momento determinado como opositores políticos? En este tipo de guerra, lo mediático cobra más importancia que lo jurídico. Es decir, usted al acusar o al imputar a una persona tiende a privilegiar el sensacionalismo mediático y crea toda una ola de opinión favorable a la posición inicial del acusador para impedir, para restarle capacidad al juzgador de que tenga las libertades de poder decidir conforme a derecho. ¿Tú sabes qué pasa? Estoy de acuerdo contigo, y de hecho hay cosas que he visto que aplaudo de pie, pero hay otras que veo y me dan miedo. Creo que todo esto ha coincidido con una ansia de justicia tardía y retardada que hemos tenido durante décadas en nuestro país, sobre todo con el particular tema de la lucha contra la corrupción y la impunidad. Sin embargo, eso no significa que nos tenemos que saltar los procesos ni comer los derechos de ninguno de los acusados. O sea, yo creo que para hacer justicia no hay que saltarse la cerca ni romper los alambres, porque entonces desde que estamos haciendo eso incurrimos nosotros mismos en un delito. Sí, es así. El Estado tiene la obligación de hacer cumplir la ley cumpliendo la ley, porque el Estado tiene que cumplir su propia ley. El Estado tiene que ser impecable en su ejecución. Exactamente. Entonces, mira lo que ha pasado. Por ejemplo, en Brasil se practicó de manera, si le quiere, curiosa, este tipo de estrategia en la que importa más la deslegitimación de la otra parte que la culpabilidad. ¿Por qué? Porque cuando tú acusas, cuando tú imputas, se monta toda una parafernalia, se monta toda una campaña mediática, el Ministerio Público Persecutor comienza a dejar salir informaciones que son clasificadas, que están restringidas a sumarios judiciales, y se lo deja salir, lo filtra para que la corriente de opinión presione a los magistrados
y ya el magistrado termina entonces dándole al Ministerio Público lo que el Ministerio Público pide. En principio, en República Dominicana la gente confunde la acusación con una sentencia. Es decir, si a mí me acusan... Y la medida de coerción con un encarcelamiento. La medida de coerción ya la gente cree que es que tú eres culpable. Pero ¿qué es lo que pasa? Míralo. Mira, lo que importa aquí es resaltar lo siguiente. Eso tiene dos efectos. El primer efecto es que tú comienzas a erosionar la imagen política del grupo a quien está siendo perseguido, quien está siendo procesado. Y luego que tú consigues ese objetivo a largo plazo, ya no importa si esa persona lo declara inocente o no. Es posible que en 2 o 3 años muchos de esos casos terminen con sentencias absolutorias, pero ya el efecto político sobre el equipo o el grupo que tú persigues ya va a estar dado, porque la mayoría de las personas que sí estaban ahí para ver la medida de coerción no van a estar ahí para ver la sentencia que lo absuelva, sino que se van a creer ya que todo fue, que es verdad la acusación del Ministerio Público, que es una corrupción masiva, y que lógicamente lo que dijo el Ministerio Público el día de la medida de coerción era la verdad. Y a veces obvian algo que dijo Marco Aurelio hace muchos años, que todo lo que vemos es una percepción y todo lo que escuchamos es una opinión. Es una opinión. Es una opinión lo que escuchamos, no es la verdad. Entonces, nosotros los que hacemos comunicación, y tú lo sabes mejor que nadie, tenemos un gran poder de influencia, porque cuando la gente te da credibilidad, termina comprando lo que dices como la verdad. Porque recuerden que la mayoría de las personas no necesariamente van a estar al día con todo lo que dice la ley, con todo lo que dicen las convenciones internacionales. No, la gente va a ver a su comunicador favorito y en función de lo que él piense, opine, entonces se va a forjar una opinión. Yo creo que es peligroso que la lucha contra la corrupción uno pueda entender o se pueda entender como que es algo selectivo. Y como dijo la procuradora, tú recuerdas que se dijo que se tenían 500 casos de corrupción, 500 en una tómbola. Llama la atención de que de esos 500 casos, que son de todas las gestiones, siempre el persecutor está eligiendo los casos que atacan a un segmento particular de un partido, no, ni siquiera un partido, sino a un segmento particular de un partido. Entonces, el lawfare, la guerra penal con la que se judicializa la política, tiene la particularidad de que privilegia la parte mediática y en vez de la parte penal puramente. Es decir, la acusación, la culpabilidad o no, termina quedando en una especie de segundo plano. Lo que cuenta en primer plano es la acusación, lo que cuenta en primer plano es el desarrollo de la mediatización de la acusación, porque con eso que se consiguen los efectos políticos de apoyo a el grupo que está persiguiendo la corrupción en principio.